Buenas tardes a todos y bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, por estos encuentros que siempre son tan importantes y necesarios. Voy a hablar a compartirles el tema de poesía y memoria. Bueno, acá hice una presentación, ahí bueno, no se ve mucho, pero vamos a conversar acerca de este tema que me parece bueno, de vital importancia. Entre los temas que vamos a hablar está el florecimiento de la poesía en la actualidad y poesía y memoria y el impacto que tiene la memoria en la literatura y poética. Empiezo con estos versos del poeta panameño Ramón Oviero. Acá el nombre es un seudónimo de los que él utilizaba y estos son unos versos del poema Presencia de la sangre adolorida. Y no es que desconozca los paisajes imprescindibles que me atan al recuerdo, porque tú, amor predestinado, eres la colina primaria que afloró en mis sentidos. Eres tú la vital medida de mis cosas. Voy a iniciar el tema del florecimiento de la poesía con algunas preguntas que me parecieron bueno, importantes. ¿Se lee poesía y narrativa con el mismo auge en Panamá? Esta pregunta, bueno, fue una de las, digamos, como que me inquietó acerca de qué tanto se lee poesía y narrativa y, bueno, y de cuál de estas dos se lee más acá en Panamá. Consulté con algunas librerías, algunos lectores y autores y, bueno, se lee más narrativa. Según estas referencias que les mencioné, según el número de ventas de libros en ferias internacionales, pero la poesía no ha dejado de leerse. Es un género literario que se ha sostenido, haciendo su camino en espacios activos, en cafés, en bares, círculos de lectura, festivales culturales, y que en cada uno de esos espacios pues tiene un lugar importante. Traigo una cita importante del poeta Ornel Urriola: los poetas obedecen al compromiso con los hombres y su época. Me parece muy importante porque un poeta, el semillero que siembra un poeta con sus versos, con sus libros, viene siendo como ese cimiento de una generación, de una época, qué pensaban, quiénes eran los que vivían en esa época, cómo vivían, en los versos que reflejan su poética se refleja esa misma sociedad. Como decía el poeta Bertolt Brecht, en tiempos oscuros habrá canto, se cantará sobre los tiempos oscuros, pero no se dirá los tiempos fueron oscuros, sino porque callaron sus poetas. Otra de las preguntas que me interpeló: ¿qué espacio ocupa la poesía en las lecturas contemporáneas? La poesía se ha vuelto a tomar varios escenarios, sigue estando en la lista de varios clubes de lecturas, recitales que convocan poetas y lectores. Ante todo, la obra que cada año se destacan en los premios Miró, en estos últimos 2 años, 2024 y 2025, Eira Herbart, con el poemario En el lugar más lejano, y El fracaso de 6 poemas de Alexander Morales, que viene siendo también ese, rescatando pues todos estos autores que cada año se resaltan por sus obras y que bueno, que son tomados en cuenta y que son ese foco de la literatura nacional. Así como el camino trazado por poetas de referencia en Panamá, menciono algunos de décadas antiguos y ahorita contemporáneos: Ramón Oviero, Benjamín Ramón, Bertalicia Peralta, Ela Urriola, Consuelo Tomás, Héctor Collado, Javier Alvarado, Alexandra Monterrey, entre otros. Poesía y memoria. Con este título, bueno, quiero resaltar algunas obras del siglo XX y algunas contemporáneas también, donde el eje de su narrativa y poética es la memoria, basada en historias reales, vivencias, autobiografías, ya sea la infancia, la memoria de una generación, el impacto de una época para un poeta, la vida y el recuerdo de los que amamos y ya no están. Como decía el poeta Paul Valéry, el único discurso legítimo es la pérdida, la única intransigencia la infancia.
y la única certeza, la perfección de las palabras rotas. Y acá rescato también lo que decía la poeta y escritora María Negrori, de que se escribe sobre y contra lo que ya está escrito. Siempre escribimos sobre una tradición. Cada autor, cada poeta, cada narrador escribe sobre lo que ya está cimentado y lo que ya escribieron otros autores. Traje algunos textos de referencia, no sé si se ven allí en la pantalla, pero bueno, se los menciono. La poesía de la poeta rusa Anna Akhmatova, con el poema Requiem, Brújula de invierno del poeta Javier Romero, El corazón del daño de María Negrori, Grietas de la luz de Federico Díaz Granados y El invencible verano de Liliana de la escritora Cristina Rivera Garza. Cada uno de estos textos resalta la memoria. Cada uno de estos autores, poetas, escribe sobre esa memoria autobiográfica de su vida, de sus vivencias y experiencias. Cristina Rivera Garza, destacada narradora, poeta y académica mexicana, ganadora del premio Pulitzer en el 2024 por su libro El verano invencible de Liliana. Escribe sobre el femicidio de su hermana y convierte la escritura en un acto de justicia y memoria. Esta importante escritora mexicana escribe en El verano invencible de Liliana acerca de la vida de su hermana. Es una historia real que refleja cómo su hermana la mataron en México, su pareja, y borda en su narrativa y narra la vida de su hermana, rescata lo valiente que fue su vida y bueno, y esta manera triste y oscura en que acabaron con su vida a temprana edad. Destaco también acá al poeta Javier Romero, poeta, dramaturgo, director de teatro, músico y profesor de literatura panameño, en el poemario Brújula de invierno. Es un poemario con un lirismo y lúcidas metáforas que escribe sobre la memoria de un niño en su barrio de infancia de aquella época luminosa con huellas oscuras. Aquí rescato unos versos de uno de sus poemas, El palo de Mamón. Nos esperábamos para cruzar la calle larga. No había muchos carros. Nuestro mundo era reciente. Pero aún así un grupo vigilaba a la derecha y otro la izquierda. El vigía principal daba la señal y todos corríamos a la orilla opuesta, como una bandada de garzas que vuelan sin saber hacia el invierno. Este, bueno, es uno de los poemas tan bellos que escribe Javier Romero acerca, bueno, de su infancia. Aquí también, bueno, les hablo del poeta y ensayista divulgador cultural con el poemario Grietas de la luz, que, bueno, este es uno de los que traje aquí, físico. Aquí este poeta borda unos versos cargados de lirismo que evocan la memoria fragmentada de sus abuelas. Dedica este poemario a sus dos abuelas, que ambas sufrieron de Alzheimer, y que, como quien enciende una vela a la sombra de los recuerdos, porque en cada uno de estos poemas retrata cómo sus abuelas fueron perdiendo su memoria. Se fue fragmentando sus recuerdos, ya no sabían ni reconocían a sus hijos, a sus nietos, y lo hace con una belleza, con una sutileza bella y también, bueno, triste a la vez. Rescato también el libro este de la poeta argentina María Negroni, El corazón del daño. María Negroni es una destacada escritora argentina, poeta, ensayista, novelista y traductora. En este libro inclasificable que dedica a su madre como la parte más ferviente y dañina de su vida, ella como la medida de todas las cosas, y que habla también de cómo esa relación que tuvo difícil con su madre fue como la que desencadenó toda su escritura. A mí me recuerda mucho, como ella dice que su madre era la medida de todas las cosas. Hay un libro de Kafka que se llama Cartas al Padre, en que, si lo han rescatado o leído alguna vez, Kafka tenía esa relación tormentosa con su padre y fue una de las que desencadenó también su escritura y la forma en que él veía y escribía. Aquí rescato algunos de los versos de Grietas de la luz de Federico Díaz Granados, el que le dedicó a sus abuelas que perdieron la memoria.
como gritarles de una estrella que se astilló en mi voz, el suelo donde mis muertos barren los vidrios rotos, y me atraganto las emociones y las dichas aplazadas que ya no se canjean en la calle, al verdadero precio de las distancias. La memoria es una antigua herida que ha perdido las estrellas. En El corazón del daño, de la escritora argentina María Negroni, ese libro es como una especie de autobiografía intelectual. Está cargado de citas de varios autores, artistas, de todas sus referencias literarias, que bueno, es vasta, es enorme, y aquí bueno, les comparto algunas. Le preguntan a Edmond James, es un escritor francés del siglo XX, destacado, y bueno, uno de los más importantes de esa generación, y cuando le preguntan cuántas páginas tiene su libro, él dice exactamente 84 superficies lisas de soledad. La experiencia con su madre fue uno de los desencadenantes de su escritura, y ella, aquí cito una de las frases que decía: así circulaba en tu casa, sin gravedad, como una refugiada. En El corazón del daño, que es bueno, uno de los libros que le menciono, es un libro profundo, y la autora dice que ella misma lo menciona, que es como una autobiografía intelectual, pero lo atraviesa, el eje de su narrativa es la relación con su madre, todo lo que eso significó para su vida, su infancia rota, y cómo ella rescató, y todo ese dolor lo refleja en lo que escribe. Se escribe, como dice, con una mano arrancada a la infancia. Y por último, pues una de las grandes referentes también fue esta poeta rusa, Anna Akhmatova, del siglo XX. Ella fue una destacada poeta que durante el régimen estalinista escribió Requiem y Poema sin héroe. Estos dos poemas en particular formaron como esa memoria de toda esa generación en Rusia, de cómo sufrió. Esta poeta decidió no exiliarse, ella se quedó en Rusia durante todo este régimen autoritario y todo ese dolor. Su esposo, uno de sus esposos, fue fusilado, su hijo encarcelado, y ella escribe este poema Requiem en memoria de todas esas duras vivencias que pasó durante esa época. Unos poemas que fueron nacidos de las filas de mujeres frente a las cárceles. Un poeta, una poeta, dice acá Akhmatova, no pertenece a su tiempo, le da nombre a su tiempo. Y le cito uno de los poemas de Requiem. He aprendido cómo se funden los rostros, cómo bajo los párpados late el miedo, cómo surca el sufrimiento las mejillas, con trozo rígido de signos uniformes, cómo los negros rizos y los rizos de oros de repente se vuelven pálida plata, cómo huye del labio la sonrisa, y en la risita seca halla el eco el terror. Y bueno, aquí al final les comparto un poema bueno, bastante personal. Se llama Espero. Y es un poema que le escribí a mi bebé que falleció el año pasado. Tuvo un embarazo prematuro y lo hago en su memoria. Tiene una cita de la poeta rusa Anna Akhmatova, y bueno, se los comparto. Esto lo hice también en memoria, bueno, del tiempo que estuve en el hospital del niño con ella. Se llama Espero. Cada día vengo aquí como si fuera mi casa. Le puse un epígrafe de la poeta Akhmatova. Cada día vengo aquí como si fuera mi casa. Las paredes reconocen el revés de mi cuerpo, que reposa el silencio sobre ellas. Las ventanas saben del ojo ciego que contempla el luminoso abismo. La dulce espera que bebo cada día como niño perdido en el desierto. Aguardo cada mañana a que mi nombre repose en la lista.
como quien se empeña en conservar todo lo que ha perdido. Espero, espero, espero. Y la vida no es más que un eco mudo, sostenido en el albor de mis manos vacías. Muchas gracias.